Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Regionales de Cafetero. Hoy vamos a hablar de varios temas que son importantes para los territorios, pero quiero preguntar primero, o quiero decir algo primero. Líder, ¿qué es un líder? Porque es que esto de que todo el mundo se hace llamar líder en Colombia y no sabemos qué es lo que lideran. Un líder es un director, un gerente, un jefe, un conductor de una organización social o de un partido político. Un líder es la persona que incentiva, que motiva, que influencia sobre una comunidad para buscar el bien común de toda esa comunidad que dice representar. Eso es un líder, no lo que la gente hoy que se hace llamar líder porque los políticos les dio por decir estos son mis líderes y no producen absolutamente nada. Y hoy vamos a entrar en materia para terminar el ciclo con Eisenhower Zapata sobre el pago del predial y el debido cobrar en los municipios de Colombia, donde por medio de 45 o 50% de la gente está en mora del pago, y hoy con el decreto 678 se permite que la gente se le descuente el 100% de intereses de mora y el 20% del capital para que la gente vaya y pague los recursos del predial. Es bueno que la gente lo haga antes de que el decreto se caiga, porque parece que se van a comenzar a caer todos los decretos del gobierno nacional por la emergencia sanitaria. Y nos vamos con Eisenhower Zapata y su comentario al respecto del predial. Respecto a eso. Lo primero es que los ciudadanos, si vieron que hay un decreto de carácter nacional que los beneficia para pagar las deudas que tienen por predial y todo tipo de deudas, porque entiendo que eso también incluye hasta partes, incluye lo que uno le deba a otras entidades que sean de carácter público, hasta impuestos de vehículos, de motos, inclusive escuché, y uno mira el decreto y aparece pues todo, o sea, como la minucia también. Lo primero es que si tiene la plata para hacerlo, hágalo, páguelo y aproveche la coyuntura. Imagínense que una rebaja del 100% de intereses es una buena ayuda, y si el 20% de capital. A mí, ¿qué me preocupa de esto? ¿Quién va a pagar? Ustedes saben que este proceso de cuarentena, este proceso de emergencia, lo que ha permitido es, al contrario, es que la gente se preocupe más por tener la parte económica al menos estable por el tiempo de la pandemia y la emergencia, para poder sufragar los gastos de alimentación o de salud, que es lo que en este momento está como prioridad. Pero ahí viene el gran problema. Los municipios, el año 2021 será de crisis económica. Es más, usted mira que, vamos al caso de Dos Quebradas y Pereira. Pereira, por ejemplo, va a dejar de recibir más o menos 35.000 millones de pesos y Dos Quebradas unos 14.000 millones de pesos. A eso agréguele que entonces van a tener que sacrificar parte de la inversión. Y a eso le anotamos que ya venía un debido cobrar en el que más de una persona que está endeudada en materia de predial, industria y comercio no paga en el municipio. Y no le paga no porque no tenga la plata. Jorge, es un problema de confianza. La gente cree que si paga, se van a robar la plata. Usted recuerda, aquí más de una persona ha dicho que cuando impusieron el fenómeno de la valorización, mucha gente dijo, no es que no nos oponemos a las obras por valorización, nos oponemos es a quién va a manejar la plata de la valorización, porque terminan robándosela. Y siempre ha sido el ejemplo así, de esa manera. De manera que hoy por hoy, yo creo que los ciudadanos y los gobiernos van a tener que hacer la pela, porque no hay forma de cómo financiar el déficit que queda después de esta cuarentena y esta pandemia, estos estados de emergencia, porque además el gobierno nacional se dedicó a hablar muy bonito, pero las realidades en cuanto a la ayuda a los gobiernos departamentales y municipales es prácticamente nula, prácticamente en cero, y no veo a largo plazo una economía recuperándose de tal manera que las transferencias que haga la nación a los municipios y gobernaciones, de tal manera que pueda solventar en cierta medida su déficit, vaya a ser efectivo. Bueno, Eisenhower, como para terminar, ¿qué recomendación le podemos hacer al pueblo colombiano con ese silencio cómplice, que todo se aguanta de lo que está sucediendo, critica todo, se queja por todo, pero al final no participa en nada? Mire, yo estoy de acuerdo con lo que decía el director de un programa que también lo escuché acá, el director de la Mamertolandia, en el sentido de que está bien que tenemos una pandemia y ustedes, mire, el gobierno no tuvo una mejor suerte que declarar el estado de emergencia a través del COVID-19. ¿Sabe por qué? Porque ustedes sabían que en ese momento el presidente Duque tenía una impopularidad casi del 21%. En otras palabras, favorabilidad del 21% y una impopularidad casi del 80 y pedacito por ciento. Entonces, como había marcha tras marcha, todo el mundo en la calle, pues la pandemia lo que hizo fue encerrar a la gente. Pero eso no significa que la gente tenga que quedar callada. Yo creo que va a haber que hacer plantones, así toque con todas las medidas de biosanidad, pero el plantón no puede suprimir
ni mucho menos el coronavirus puede suprimir las protestas sociales. En la medida en que sigamos protestando, dejándole ver todos los errores que ha cometido el gobierno, podemos realmente controlar la sociedad y llevarlos a una conciencia social mucho más efectiva. Bueno, era Eisenhower Zapata hablando del asunto del predial y el debido cobrar, que ahí eso es bueno tenerlo en cuenta, y que la sociedad debe entender que la administración pública se maneja con los recursos de los impuestos que pagan los ciudadanos y no es el beneficio de un político o un gobernante diciendo que él es el que está haciendo. Todo se hace con el recurso que pagamos de impuestos en Colombia. Y nos vamos con un comentario de John Mario Ramírez hablando de la seguridad ciudadana en Colombia en este momento, lo que está sucediendo en el país. Bueno, vamos a hablar de la política pública de seguridad y convivencia ciudadana. Esta política pública está enmarcada dentro de los principios constitucionales que protegen a los ciudadanos en su buen nombre, dignidad, en su integralidad, en su núcleo familiar, en su patrimonio económico. Esta política es una de las más fundamentales, diseñadas para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos colombianos, porque es una política transversal, es una política que directamente toca políticas como la educación, la salud, el deporte, quien lo creyera, también en lo de los servicios públicos, y obviamente, ¿por qué nosotros hacemos énfasis en que esta es una de las políticas primordiales? Porque primero le garantiza los derechos a todos los ciudadanos, nos enseña a una sana convivencia, cómo vivir armónicamente dentro de los ciudadanos, siempre que exista esa política, que es una política obligatoria para que dentro de los programas de planes de desarrollo, de todos los planes de desarrollo de las entidades territoriales, tanto del orden nacional, departamental, municipal, se elaboren programas que mitiguen, que disminuyan el impacto de la inseguridad. Hoy Colombia está prácticamente afectado por los altos índices de inseguridad en el país, por los altos consumos de sustancias psicoactivas que lo único que conllevan es a un deterioro del tejido social. Vemos cómo la juventud cada vez más se pierde, entonces ahí es donde esta política de convivencia y seguridad ciudadana trata de que se creen programas encaminados a la prevención, a la disminución, y obviamente cuando ya se comete el delito, pues que se prácticamente haya una buena, judicialización de todos estos procesos cuando a bien se puede lograr la captura de estas personas. Nosotros tenemos que velar porque los índices de inseguridad que hoy se manejan en Colombia, básicamente en el departamento de Risaralda, en Dos Quebradas, pues que disminuya ese flagelo del consumo de sustancias psicoactivas. Por eso también desde esta política pública de seguridad y convivencia ciudadana tratamos al máximo para que programas como deporte vayan encaminados a esa disminución de estas acciones de alto impacto que en últimas lo que hacen es fortalecer el trabajo que a bien desde los territorios, desde las entidades territoriales, a través de las secretarías de gobierno y en este caso las secretarías de deporte, puedan hacer programas que ayuden a la ocupación del tiempo libre de estos jóvenes. También en educación, cuando se hacen programas a fortalecer no solamente las instituciones de prevención, de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que deben de ir de la mano, no solamente de la política pública de educación, sino que también con buenos programas desde la convivencia y la sana armonía entre los ciudadanos. Igual en salud, aquí lo que se busca con esa política es directamente garantizar ese bienestar, esa sana convivencia dentro de un territorio por parte de los ciudadanos. Era John Mario Ramírez y hablando sobre la seguridad ciudadana. Todo esto viene sucediendo en Colombia, la gente no participa, la gente se queja de todo, critica todo, pero no se involucra en el desarrollo de los territorios, por eso es necesario hablar de la seguridad ciudadana.
y nos vamos con nuestra profesora Alba Lucía González hablando de la realidad social en Colombia y qué viene sucediendo. Cordial saludo a nuestra amable audiencia. Hoy para el programa Opiniones he traído un relato de una narrativa, más bien una narrativa de una investigación que hago sobre la realidad social. Esa narrativa es sobre los saberes ancestrales y cómo resignificar la realidad social en su crisis actual. El legado que nos han dejado las generaciones que nos han antecedido son sus enseñanzas para el desarrollo de la sana convivencia con nosotros y cómo conservar el equilibrio emocional viviendo en armonía con la naturaleza. A eso es a lo que llamamos saberes ancestrales. Su importancia radica en la preservación de la diversidad cultural y la sostenibilidad del medio ambiente. El poder rememorar los saberes ancestrales a través de la historia permite conservar la identidad cultural de los pueblos, volver la mirada a todo lo que en un tiempo pasado fue mejor para el ser humano y para la conservación de la naturaleza, y replantear el estilo de vida actual centrado en un consumismo desaforado, en un estilo de vida más austero, donde el ser humano, a través de la implementación de prácticas colectivas en busca de una meta común para el bien de toda la comunidad, busque unirse en comunidad para hacer diferentes cosas, obviamente en armonía con la naturaleza, que es su fuente de vida. Propicia entonces así espacios de construcción colectiva en las comunidades, donde se planifiquen conjuntamente estrategias para la implementación de prácticas colectivas como es la siembra del propio alimento, con normas que garanticen la preservación y sostenibilidad del medio ambiente, con el fin de suplir las necesidades básicas de alimento. Estamos hablando entonces de la huerta casera y de la huerta comunitaria. Fomentar el intercambio cultural de los saberes ancestrales con el fin de realizar conjuntamente proyectos comunitarios de producción agrícola, conservación ambiental y un buen manejo de los recursos naturales con los cuales se debe abastecer la población para suplir sus necesidades básicas de salud, de educación, de empleo, de vivienda digna, de alimento, de servicios públicos, de espacios de sana recreación, deporte, donde puedan en comunidad celebrar todo lo cultural, el arte, la danza, la música. Las prácticas ancestrales en el área de salud también ameritan la unidad de acción con la comunidad científica para rescatar los conocimientos de las comunidades ancestrales respecto al cuidado de la salud con unas prácticas que sean pertinentes pero no nocivas para el medio ambiente. En la economía es volver a la práctica milenaria del trueque, que es el intercambio de productos alimenticios que pongan en práctica los agricultores que tienen diversidad de cultivos con el fin de abastecer las necesidades básicas de diferentes poblaciones e implementar mecanismos que pongan en práctica políticas públicas ya existentes en favor de garantizar una economía de mercado sostenible con la sostenibilidad del medio ambiente, contraria obviamente a la que practican los monopolios financieros, que ellos van en busca de su ganancia económica, porque subvaloran la sostenibilidad ambiental, causan devastación de los recursos naturales, desaparecen fuentes hídricas, los páramos los intervienen, los ríos y los océanos están cada vez más contaminados, los guaduales y los bosques son talados, los paisajes naturales de reserva ambiental han desaparecido, causando la miseria en poblaciones enteras de quienes por falta de esos recursos naturales han tenido entonces su vida precarizada. Por eso el llamado es a preservar la naturaleza como única fuente de vida del ser humano, evitando la contaminación con prácticas sanas de sostenibilidad. Podemos reducir, reutilizar, reciclar los desechos y podemos así impactar en menor grado
todas las acciones humanas que dañan al medio ambiente. Hay que humanizar esas prácticas tradicionales en favor de la naturaleza en los espacios de reserva ambiental con responsabilidad, con respeto por ella, que es nuestra fuente de vida, con el fin de poder garantizar la subsistencia de todos los seres humanos y los pueblos. Finalizo diciendo, el legado de nuestros antepasados son sus saberes ancestrales. Volver la mirada a ellos es honrar su memoria y resignificar la actual realidad social en crisis. ¿Qué tal si empezamos por separar nuestras propias semillas y sembrar nuestra propia huerta? ¿Qué tal si empezamos por llevar una vida más austera para poder economizar y poder suplir otras necesidades? Nos veremos en una próxima oportunidad con otro tema de interés. Era la realidad social, según Alba Lucía González, con esta invisibilidad que hay en Colombia con la participación ciudadana y que requerimos que la sociedad se involucre realmente en la participación. Y nos vamos a ir con don Carlos Araque, un productor. Hoy me quiero referir a algo que me atormenta y me mantiene cabezón hace muchísimos años. Y es algo que no logro entender. ¿Por qué nuestro subdesarrollo? Que alguien me diga si el subdesarrollo nuestro es innato o es por mandato. Como me lo dijo el doctor Pedro Juan González, que era por mandato. Qué triste, ¿no? ¿Qué nos pasó? Eso, o algún genetista me puede explicar si es que es genético. Qué herencia tan mala, tan perversa, la que nos dejaron los españoles cuando vinieron a estas tierras. Qué mentalidad la del colombiano tan pobre. Nuestra pobreza está en nuestra mente. ¿Por qué? Yo quisiera saber por qué. Miren, sin molestar a nadie, porque esta no es mi función, esta no es la idea. Pero yo quisiera que alguien le pregunte al señor Álvaro Uribe Vélez, que partió la historia política de este país en dos. 8 años gobernando. Y en 8 años se jactó diciendo que aquí había crecido la confianza inversionista, la inversión extranjera. Doctor Uribe, si eso es así, dígame en dónde están las megafábricas, dónde se hacen barcos aquí, dónde se hacen aviones, dónde se hace maquinaria pesada. ¿Dónde? ¿Dónde se hace un rodillo? Cosa que me impresiona desde niño. ¿Será que Caterpillar, Doosan, Hitachi, Hyundai hacen su maquinaria aquí? No creo. No he podido saber dónde. Señor Uribe, inversión extranjera, que Sam Miller venga a comprar a Bavaria. ¿Por qué no otra cervecería? Que el grupo Prisa venga a acabar con Caracol Radio como empresa. Que don Ramón Ospina, marulando una vez con tristeza, me lo dijo en Medellín, que estaba pensionado con $1 millón de pesos. ¿Sí? Que Philip Morris venga a comprar a Coltabaco. Que el BBVA español venga a comprar el Banco Ganadero. Eso es inversión extranjera. O que el hombre más rico de España, los dueños de las tiendas Zara, ahora 4 o 5 tiendas en un centro comercial en este país. Eso es inversión extranjera. No, señor Uribe, usted está muy equivocado. Usted es un embaucador profesional, que de eso sí tenemos mucho. Mire, una conferencista chilena, de esas que jamás entrevistará a Néstor Morales, o el Darío Arizmendi cuando estaba en Caracol, o el Gustavo Gómez, o el Yamid Amat
Y si la entrevistan, le dan 3 minutos, como se los dio Darío Arizmendi a Andrés Oppenheimer cuando lo llamó para que hablara del libro, ese maravilloso libro Basta de Historias, y le dio 3 minutos. Porque esos son nuestros laureados periodistas, arrodillados a un régimen, a un sistema, a esta tiranocracia que es lo que es Colombia. Esta señora decía que era inviable un país que venda materias primas. Entonces, ¿qué esperanzas puede tener este país cuando ni las produce ni las utiliza para darle valor agregado a lo que se exporta? De los 12 commodities más importantes que hay, el maíz es el más importante de todos y lo compramos. No producimos trigo, no producimos soya, no producimos maíz, no producimos algodón, no producimos carne. Entonces, ¿qué? Hombre, políticos, no embauquen más la gente, no se aprovechen de la ignorancia de un pueblo que solamente ha sido bueno y seguidor de unos magos, de unos tipos que solamente saben embaucar incautos. Aquí en Antioquia tenemos a uno que es campeón, el faraón Fajardo, un tipo que lo único que tiene es dinero y votos. Tiene unos añitos, votos con B larga, porque la vanidad lo carcome. Este señor se fue a la OEA a pontificar ¿de qué? Él pontifica en la OEA porque esos señores de la OEA no conocen a Colombia. Y si alguno de ellos ha venido a Colombia, se bajan de un avión a un carro blindado, a un gran hotel o a un gran salón con 1000 guardaespaldas. ¿Por qué no les dirá lo desastroso de sus administraciones? Que Antioquia, su departamento, tiene las peores vías de esta republiqueta llamada Colombia. Y para nadie es un secreto que a ese gran país del norte, ¿qué lo hizo grande? Las vías de penetración, los ferrocarriles. Pero aquí tenemos las 2 vías más importantes que nos conectan con el mar. Son una vergüenza mundial. Entre un municipio que se llama Frontino y Uramita, todavía hay 7 kilómetros sin pavimentar. La vía Puerto Valdivia, Yarumal, es una vergüenza. Eso es una defecio de carretera, es una trampa mortal, porque pasar a las 6:30 o 7 de la noche por esa vía, que la neblina no deja ver a más de 5 metros, es una trampa mortal. Y este baboso agrandado, ¿de qué pontificará? Llevamos 6 años pasando con paso restringido el puente de Bolombolo y no puede pasar un carro de más de 5 toneladas. Pontifique, señor Fajardo, que con estas redes sociales le quedará muy difícil ser presidente de este país. Y que Dios nos coja confesados si la ignorancia de este pueblo lo elige presidente. Usted es un inútil. Lo único que usted ha dicho que vale la pena en su dilatada e inútil carrera política es que un presidente no tiene por qué enterarse de todo lo que pasa en Colombia. Estoy de acuerdo, es con lo único. Porque aquí hay unos personajillos como Valencia Cosio, el Fabio, que dijo, o cambiamos o nos cambian. Es lo más importante que ha dicho. El hermano dijo que este país estaba en una bicicleta estática. El Ramiro ese. Eso somos. Un país de mediocres. Un país cuya clase empresarial da risa. ¿Cómo es posible que México nos traiga aquí panadería? ¿Cómo? Yo eso no lo puedo entender. ¿Cómo viene una compañía gringa
a cobrarnos una membresía para podernos vender, como los Primar. Habráse visto pueblo más estúpido y más huevón que el pueblo colombiano. Es increíble. Para terminar, señor ministro de Hacienda, vaya presentando una demanda a la universidad que lo graduó de economista, porque esa plática se la robaron. O usted le robó a la universidad presentando exámenes falsos. Más bien creo lo segundo, porque si usted, señor ministro, cree que a punta de impuestos, a base de impuestos, Colombia va a lograr su desarrollo sacándole la platica a la gente del bolsillo, usted está muy equivocado. Usted es un muy mal economista, usted y todos sus antecesores. Era don Carlos Araque hablando del subdesarrollo en Colombia, de la falta de claridad en la política económica del país a través del tiempo con los diferentes gobernantes que han existido y que siempre se han dedicado en los medios de comunicación a hablar bonito de lo que no existe. Y vamos a terminar hoy este proceso de opiniones con Julián Zuluaga desde Nueva York, hablando del nuevo negocio de la criptomoneda en el mundo. Es muy importante que Colombia se prepare para los cambios tecnológicos y financieros del futuro, pero el futuro inmediato, porque ya están aquí. Tengo para contarles que la semana pasada, exactamente el 23 de julio, los Estados Unidos como gobierno autorizaron a los bancos para que trabajen con las criptomonedas y el blockchain. En Colombia ya hay equipos que tienen desarrollo bastante avanzado en el tema de las criptomonedas, con el fin de hacer lanzamientos de monedas que sean de validez mundial y de funcionamiento especialmente latinoamericano. Esta nueva era de las finanzas comenzó su desarrollo con el Bitcoin, cuando en el año 2008 empezó a funcionar con su blockchain. Pues del 2008 al 2020 han pasado 12 años, en los cuales muchas personas en el mundo se han hecho millonarias por las fuertes subidas del Bitcoin. Podemos decir con este video que queremos que nuestros ciudadanos se preparen, que empiecen a investigar, a darse cuenta de cómo funciona este sistema, porque es la gran oportunidad que hemos estado esperando. Y si hay mucha gente en el mundo, incluso en Colombia, que se está preparando para ello, quiere decir que todos podemos trabajar con esa oportunidad. Don Jorge, para usted que lo ve tanta gente, desde Risaralda, desde Colombia y el mundo entero, esto es un aviso muy importante, porque quiero que todos entiendan que de su mano y de la mano de todos queremos que la comunidad colombiana sea pionera, pueda salir adelante con todo lo que quiere lograr. Bueno, era Julián Zuluaga hablando de criptomoneda y lo que puede venir hacia el futuro en los mercados y en el asunto de manejar el circulante en efectivo o la banca o la criptomoneda. Eso es lo que se está dando hoy en el mundo. Y llegamos hoy al final de nuestro programa diciéndole a todos para que visiten nuestras páginas: Comité Cívico Dos Quebradas en YouTube, Pandora's Box en YouTube y Facebook Live Comité Cívico Dos Quebradas. Eso es lo que tenemos para la sociedad colombiana y los invitamos cordialmente a todos los que nos ven, que nos escriben, que nos llaman, decirle, todos tienen oportunidad en opiniones para que opinen de lo que está pasando en Colombia. Por lo tanto, cordialmente todos invitados a estar de nuevo con nosotros el próximo miércoles en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Que el aislamiento sea cosa del pasado para ver Tardes de Talentos.